Esta pintura la hizo mi hija Betty. Ella en sus ratos libres o cuando se sentía muy estresada, le gustaba pintar, dibujar. Tengo varias de sus pinturas aquí en casa. Les extrañará el título de este video. Pero cuando inicié este canal, uno de los primeros videos que subí fue ¿quién mató a Betty Buitre? Y pues quizás sus malas decisiones y el unirse con personas tan de baja calidad moral, tan faltos del temor de Dios. Yo cuando discutía con ella, le decía que no sé qué extraño arte tenía para sacar esa clase de hombres del bote de la basura. Le decía yo que cómo le hacía para siempre rodearse del peor tipo de hombres que podía haber. Llegó a tener muy buenos pretendientes. Saludos Mike, saludos Jaime. Grandes personas, maravillosas personas en su vida, pero predominaron los hombres que hoy les llamamos porquería. Nunca entendí el por qué se rodeaba de ese tipo de personas. Y esas malas personas la llevaron a que alguien mandara a cortarle la vida. Hay palabras que no se pueden decir en un video en YouTube, pero yo aquí diría, una persona mandó desvivir a mi hija. Hace aproximadamente 6 años, mi hija tenía una bugambilia, una planta de bugambilia, en donde tenía depositadas las cenizas de su primera bebé, de Kiara. Esa bugambilia crecía de una manera hermosa, daba unas flores preciosas, color naranja, salmón, en un tono muy, muy diferente a la bugambilia de ese color. Y la mayoría de las personas sabían que ahí estaban las cenizas de su primer bebé, porque cuando presentamos a Nina, se hizo una ceremonia para depositar esas cenizas en esa maceta. Y hace aproximadamente 6 años, como les decía, una persona con muy mal corazón, incapaz de entender que la infidelidad de un esposo es problema del esposo, apoyada por un hombre que llamaremos Pablo, le pondremos el nombre de Pablo. Se metieron a nuestra casa y con un líquido que proporcionó ese Pablo, le quemaron la bugambilia a mi hija. En cuestión de horas, la bugambilia se secó totalmente. Mi hija no paraba de llorar. Esa mujer logró hacerle un daño a mi hija, al corazón de mi hija. Me daba tristeza verla sufrir de esa manera, porque sabíamos de dónde venía el daño, lo sabíamos perfectamente. Nos cambiamos de casa, pusimos otra planta en esa maceta y hoy afortunadamente continúan las cenizas de la bebé bajo mi resguardo, bajo mi cuidado.
Tiempo después, ese hombre que estamos llamando Pablo, pero puede ser cualquier nombre. Años después se le acerca a mi hija como pretendiente. Ella al principio desconfió porque pues ese hombre era muy amigo de esta señora y de otro hombre que anda por ahí. Desconfió, habló con el que había proporcionado el líquido para secar la bugambilia. Y pues como buen mentiroso dijo, no, yo me acerqué a ti porque me interesas, porque eres muy buena persona, eres muy linda y eres todo lo que a las mujeres nos gusta oír y que los hombres mentirosos acostumbran decir. Yo le dije en repetidas ocasiones que se alejara de ese hombre, que por favor no permitiera que la niña conviviera con él. Ustedes saben que el sexto sentido de una madre nunca falla, y no me falló. Cuando internaron a mi hija por el bicho, estuvo 36 días internada y los últimos 9 la sacaron del área de COVID, la pasaron a un cuarto aislado y este hombre que se decía su novio, que se decía que la amaba, se ofreció a cuidarla. A mí seguía sin darme buena espina, pero somos una familia de muy poquitos miembros. Y en ese entonces estaba la pandemia terrible. De hecho, muchos partieron por esa pandemia. Y se ofreció a cuidar a mi hija por las noches. Me cuesta un poco de trabajo narrar esta parte, porque en una ocasión cuando yo llegué al hospital a relevarlo, a mí tocaba entrar temprano por la mañana, me dijo que si el aparato, el respirador, el aparato para respirar que tenía mi hija sonaba de determinada manera, que le picaron unos botones y es que en la madrugada que sonaba mal, yo le movía aquí, le picaba acá y le hacía. Le dije, ¿por qué hiciste eso? Es que mi mamá fue jefa de enfermeras. Y yo le dije, oye, sí, es decir que si yo tuve un tío abuelo que fue presidente de la República, ¿yo soy presidenta de la República? Y se lo dije así con tono de burla, porque dije, bueno, ¿qué onda con este señor? Iba entrando, es un doctor y el doctor escuchó claramente lo que este hombre había dicho y entra y me regaña a mí para decirme que ni se me ocurra moverle al respirador. Le dije, por supuesto que no, doctor, yo jamás haría eso, porque desconozco el manejo. Pero le digo, ¿por qué me regaña a mí? Alcance al que movió el respirador y llámele a él la atención. Ese fue el último día que mi hija estuvo consciente. A los muy pocos días, 2, 3 días, mi hija partió con Dios. De haber ido en franca recuperación, después de esos movimientos extraños en el respirador, mi hija ya dejó de liberar dióxido de carbono y ya la tuvieron que sedar totalmente porque ya no respondió. El día de ayer recibí una llamada de esas voces que no quieres escuchar, que puedes pasar el resto de tu vida sin oír esa voz. Y me remontó a los días en que después de que falleció mi hija, me llamaron por teléfono y me dijeron
muerta la perra, se acabó la rabia. Y ayer volví a escuchar esa voz, la misma que me dijo, muerta la perra, se acabó la rabia. Fue muy fuerte para mí, porque se me acercaron en estos casi 2 años de que partió Betty, 1 año 9 meses. Se me han acercado infinidad de personas que conocen a estos tres, al hombre que me llamó ayer, a la mujer que tomó el teléfono y al que proporcionó el líquido y movió el respirador. Muchas personas los conocen, aquí donde vivimos es un lugar muy chico y todo el mundo se conoce. Muchos se me acercaron a decirme todas las barbaridades que se hicieron, desde ofrecer a mi hija en un reto a la Santa Muerte, llevarla a un lugar donde había personas contagiadas por COVID. Ella cantó sin cubrebocas, ella se contagió y a ella le movieron el respirador. Lamentablemente, no tengo pruebas físicas para acusarlos, pero aun cuando las tuviera, eso no le regresa la vida a mi hija. Y les pregunto, como es el título de este video, ¿qué harían ustedes si volvieran a escuchar o pudieran escuchar la voz de quien se involucró para que tu hija ya no esté con vida? ¿Qué harían? Desde el día de ayer estoy en shock por haber escuchado esas voces que hubiera deseado jamás en mi vida volverlas a oír.